Desde los años 40 comenzaron a existir una serie de pequeñas vecindades a lo largo de la antigua colonia Independencia de Tijuana. En muchas de ellas vivía gente que llegaba de paso con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Otros trabajaban en el centro de la ciudad y muchos más eran familias completas que vivían por años en las viviendas multifamiliares y ahí permanecían por siempre. En cada vecindad había hasta 12 familias habitando pequeños cuartos, muchas veces en situación precaria. Ahí se vivía de todo. Había gente de todos los estados de México, unos buenos ciudadanos y otros delincuentes como en todos lados. De las vecindades de la colonia Independencia, había una en particular, ubicada en la calle Jiménez con el número 507, casi a un costado de una tienda de abarrotes conocida como El Faro. En ese lugar transitaron muchas familias provenientes de Jalisco, Durango, Guanajuato, Nayarit, entre otros lugares. Dicha vecindad era propiedad de una anciana de nombre Cruz, conocida por los renteros como Cruzita o Doña Cruz. En los años 50 y 60 la vecindad de Doña Cruz fue muy tranquila. Vivieron familias por años, algunos fallecieron viviendo ahí por su avanzada edad. Para finales de los años 70 aquella tranquilidad cambió, gracias a que comenzaron a llegar personas problemáticas, alcohólicos, drogadictos, gente de paso que practicaba la hechicería, la prostitución. Había también algunos delincuentes, muy pocos eran trabajadores y honestos, como fue el caso de un joven llamado Ángel, que vendiendo recogedores en las calles de Tijuana, formó su propia empresa, compró su casa y se llevó a su familia del lugar. En la vecindad de Doña Cruz pasaron muchas cosas extrañas. En los años 80 fue su punto más álgido, de más terror. Ahí nacieron los barrios juveniles conocidos como Saicos 13 y Clantón 14, había pleitos, robos y se vivían momentos caóticos cada semana. Muchos amanecieron sin vida en sus cuartos debido al alcoholismo o a la intoxicación de alguna droga. Es ahí donde comienzan los años más perturbadores para los habitantes de esta vecindad. Una leyenda contada por primera vez, por supuesto, una historia original de Tijuana en el tiempo. Era 1980 cuando se reportó el primer suceso paranormal en dicha vecindad. En la parte de atrás de la misma había un gigantesco árbol de moras. Eran como las 9 de la noche cuando una anciana salió al patio principal. Esta anciana practicaba hechicería. Al voltear hacia la mora y sobre los tallos, observó un espectro color negro con los ojos rojos brillantes. La señora conocida como Doña Lupe cayó desmayada. Se recuperó y se fue de la vecindad al instante. Solo dijo que lo que vio era peligroso y que su vida corría peligro. Otra historia narrada por una mujer que hoy tiene 45 años de edad y que vivió ahí, llamada Adriana, menciona que tuvo uno de los momentos más terroríficos de su vida, algo que hasta el día de hoy le produce pesadillas y recuerdos traumáticos. Contó que entre 1985 y 1986 un ente oscuro la hostigaba. Ella, aún niña, jugaba con otros niños de la vecindad. Cuando estaba concentrada en el juego, de repente volteaba hacia un lugar indefinido y veía que el espectro la vigilaba. Cuando daba aviso a los otros niños y estos volteaban, el ente de súbito desaparecía. Un día ya para oscurecer, varios niños jugaban en el patio central. Frente a este había un cuarto vacío, oscuro, con una ventana que era cubierta con una tabla. De repente la madera cayó y de la ventana salió un hombre con gabardina y sombrero, con la cara carcomida, quien levantó sus brazos y jaló hacia él a todos los niños, quienes en el aire lloraban y gritaban de susto. Adriana, siendo la más grande, gritó a su madre, quien llegó a la escena. Esta pudo ver a los niños flotando a unos 50 centímetros del suelo y también vio cómo el espectro desapareció y la tabla se puso en su lugar como por arte de magia. La mujer, traumatizada por lo que miró, finalmente le creyó a su hija
y como doña Lupe se fueron inmediatamente de la vecindad. Algo extraño le pasaba a los habitantes de ese lugar. Entre más pasaban los años, los fenómenos paranormales aumentaban en intensidad. Abrían las puertas, se veían sombras, se escuchaban voces, ruidos, llantos, golpeaban las paredes, caminaban por los techos. Tanto era el fenómeno que la gente se acostumbró. Las personas que continuaron viviendo ahí a pesar de todo lo mencionado fueron pocas. Todos mencionaban que un hombre de sombrero era el causante de todo. Trajeron a un padre de una iglesia cercana y el sacerdote no soportó la energía. No pasó más allá de la entrada principal de la vecindad, puesto que no lograba avanzar. En 1988, un hombre conocido como Víctor, mientras estaba arreglando el techo de su cuarto, fue arrojado hacia abajo por una fuerza extraña que lo empujó tocando su pecho. Tanto estaban acostumbrados a estos sucesos, que el hombre riéndose dijo que el fantasma andaba de malas con él. Por otra parte, y en la casa de la propietaria de la vecindad se vivía un fenómeno aparte. La mujer de casi 100 años lo sabía todo. Muchos inquilinos la espiaban y la escuchaban cómo platicaba con alguien todos los días, sin que el ente pudiera verse. Doña Cruz coleccionaba muñecas, tenía decenas. Estas en la noche se movían, mientras Cruzita las peinaba, las acariciaba y hasta dormía con ellas. En 1989, y de forma extraña, la dueña de aquel lugar falleció. Su cuerpo fue encontrado por los inquilinos, rodeado de muñecas. Muchas de ellas parecían humanos que habían estado llorando su partida. Finalmente, el deceso de la mujer contribuyó al desalojo de los pocos habitantes que quedaban en la vieja vecindad. Por días el lugar fue destruido, limpiado, y otra casa ocupó el espacio. A pesar de la destrucción de la vecindad de Doña Cruz, muchos de los que ahí vivieron siempre recuerdan el lugar y hasta muy seguido lo sueñan. Sus mentes quedaron atrapadas ahí. Las personas que ahora habitan ese terreno no quisieron opinar sobre el tema. Así fue como una vecindad se convirtió en pesadilla para muchos, que aún por las noches y en sueños viajan a ese lugar, teniéndose que enfrentar cara a cara con el hombre del sombrero, quien los atormenta, pues su objetivo es llevarse sus almas. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.